especial este programa de análisis, de debate acerca de lo que sucedió en el debate. Mantenemos la imagen porque son minutos fundamentales para ver la despedida. Si alguien tiene pues la caballerosidad de dar la mano, de extenderla abierta y libremente, ya vimos pues quién se salió, ¿no es cierto? Quién así súbitamente terminó la transmisión y abandonó el escenario. Los señores moderadores, las señoras moderadoras, se ponen de pie para empezar la salida, pero pues el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha salido ya del escenario. Ya la transmisión terminó, hay que decirlo. Nosotros seguimos recibiendo esta señal que compartimos con usted, pues justo para ver este detalle de las despedidas. Se dan la mano, saludan a los moderadores y pues, Ricardo Anaya se retira también. El Bronco lo había hecho ya. En fin, bienvenidos señoras y señores, le presento el espléndido panel de análisis y debate que tendremos aquí para usted en el Financiero Bloomberg. Me acompañan colegas editorialistas del Financiero, directivos de nuestro medio, del Financiero Bloomberg, del Financiero Digital y del Financiero Papel. Gina Moret, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Olivia Cerón, bienvenida, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Ricky Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Salvador Camarena, Leo, muchas gracias. Noches. Don Mauricio Candiani, gracias por estar aquí. Encantado, Leo. Don Jorge Berry. Leo, gracias por noches. estar aquí. Buenas noches. Rápidamente, señoras, señores, su primer balance rápido de lo que acabamos de ver. Vamos a ir viendo mucha información, cómo se han movido las redes y vamos a ver también lo que está pasando afuera del Palacio, porque hubo contingentes y hubo grupos en apoyo y en rechazo a distintos candidatos que acudieron al Palacio de Minería allá en el centro histórico para respaldar o criticar a algunos de los oponentes. Gina, tu opinión. Pues mi opinión es que a pesar de que casi no dijo nada, a pesar de que no tuvo muchas intervenciones, finalmente yo esperaba que agarraran más duro a Andrés Manuel López Obrador. Para mí es el ganador del debate porque pudo zafarse de casi todas las preguntas, ¿no? Su grave problema, diría yo, es cómo se la pasó buscando papeles, ¿no? Eso sí fue vergonzoso, pero fuera de eso creo que lo dejaron ir a pesar de estar todos contra él. Y pero eso es... sí hubo ataques, sí lo señalaron insistentemente. ¿Crees que no suficientemente? Pero yo lo que creo es que ni siquiera se preocupó por contestar. Y ahí él ya lleva una delantera. O sea, es el puntero. Habría que haberlo agarrado. Yo hubiera tenido una estrategia de le pega a uno y le pega el otro y me sigo con el tema en el que están. Por ejemplo, en lo de la reelección yo no lo hubiera dejado pasar, por ejemplo, ¿no? En lo de los departamentos, si yo fuera Naya, también hubiera retomado con Mir. Pero no, es el puntero y creo que fue un debate que en este sentido fue conveniente para él como puntero. Olivia. Sí, coincido con Gina y lo escribía Enrique Quintana en su columna comparándolo con el fútbol, su columna del día de hoy. López Obrador tenía de dos, o atacar o defenderse o quedarse más bien así, ¿no? Y eso fue lo que hizo López Obrador, dejó pasar los ataques, contestó algunas cosas para precisar, pero en realidad optó por no verse muy agresivo, por tomar distancia y en ese sentido pues yo también siento que él es el ganador del debate, si bien Anaya tuvo muy buen desempeño, digamos, en términos de los tiempos, se estrenó un formato nuevo en el que había que ser como muy disciplinado con los tiempos, todo. Anaya creo que lo hizo bien en ese sentido, pero digamos, yo siento que el ganador es López Obrador. Vamos a ver, Mauricio, ¿tú qué dices? Celebro el formato como ejercicio novedoso, porque sí le vimos, sobre todo en los bloques donde tenían 2 minutos y medio, no podían abusar de 1 minuto y eso permitió rebotes. Si bien se vio desaprovechados algunos momentos por varios, a mí me parece que le dio frescura. No vimos este debate acartonado que empezó a hacer con los discursos de arranque. Ahora, creo que también merecen un comentario los 3 conductores, que 2 de ellos en particular, me parece que por momentos se les salió de control el tomar la palabra en su momento o estar ellos cuando más se les acababa el tiempo. Se acababa el tiempo y se cerraba unas pausas. Se cerraba el audio y nadie se lo decía al candidato, es correcto. Correcto. ¿No? Pero bueno, es parte del aprendizaje y insisto, eso no le quita lo positivo al ejercicio novedoso del formato, que si bien tiene ángulos para ser pulido. En lo que se refiere a los candidatos, López Obrador sale rápido y bien, como se vio en la escena que tú hacías patente al inicio de este programa, porque no sale con un problema encima nuevo. Es decir, dijo lo que su guión le decía que tenía que decir,
repitió frases incluso muy acuñadas. En algún momento del debate yo lo percibí, sobre todo en la primera etapa, Miren tratando ustedes de evadir las la imágenes confrontación. van saliendo aquí, fíjate, es importante tener aquí van a ir saliendo poco a poco. Esta es imagen en vivo. Hay medios, hay cámaras de muchos medios mexicanos y extranjeros apostados ahí afuera del Palacio de Minería. Aquí sale Margarita Zavala y mientras vemos la salida, concluye ahí Mauricio para escuchar. Pues sí, y voy con la Es imagen. la única, hay que decir esto, todos llegaron con cónyuge, pero pues el cónyuge de Margarita pues Era no muy es cualquier pesado. persona, ¿no? Como todos sabemos. Ahí estaba en el Palacio de Minería. No, hay un tuit que dice que estaban en el Museo de Economía. Sí, en el Museo de Economía, que están ahí juntitos, exacto. El cuarto de MIDE. guerra, pues. Exactamente. En términos de partidos contra independientes, yo quiero traer la atención de la mesa, que veo a los partidos fortalecidos vestidos de sus frentes y a la figura de independientes que no brilló. Es decir, y no brilló porque ambos tienen un tufo de fuerzas políticas detrás. Y eso no les dio la frescura que hubiéramos querido en esa figura en esta elección. Vamos desgranando parte de eso. Don Jorge Berrín. El Bronco, para quien no lo conoce, pues estuvo formidable, ¿no? Porque si fuera de sus locuras de cortarle las manos a los rateros, pues Si Pero hiciéramos hasta una eso lista es de muy Bronco, ¿no? una lista Hasta de eso es muy ocurrencias del Bronco. debate, esa se llevaría tal vez uno de los grandes Las premios. palmas. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo puede acusar López Obrador de descabellado cuando propone cortarle las manos a la derrota? Bueno, pero eso es otra cosa. La que más avanzó, de la que menos esperaba y la que más avanzó en su presentación personal fue Margarita Zavala. Nadie la esperaba tan sólida, tan fuerte, con tanto carácter. No tenía por qué suponerlo nadie que así iba a salir. Dicho lo cual, pues no alcanzan, ¿no? En este debate se estaba buscando algún elemento que le pudiera dar realmente un vuelco a la percepción de alguno de los candidatos por parte del electorado, y eso no ocurrió. Salvador. Bueno, yo no quisiera estar en un debate con Gina, la leo todos los días, pero no, si lo que vimos no fue pegarle a Andrés Manuel, no sé qué vimos. Y es normal, es el puntero, quieres que se caiga, que se resbale, que cometa un error grave, que se le caigan los papeles como a Madrazo en el 2006, que desapareció La foto al revés. Que ahí hasta la manejó con cierta Gracia. gracia, pero entonces, el objetivo está planteado, al puntero hay que bajarlo. Para eso es el debate, en parte, y no se logró. Es decir, no se salió de su guión, a veces adusto, a veces la mueca le ganaba, sí se molestó, pero como que se volvía a recorrer las riendas y volvía a decir, no, yo vine a otra cosa, no vine a caer en la provocación. Pero de que hubo O sea, momentos... no se enganchó, digamos. Hubo Ahí vamos. momentos, Esta hubo es la momentos. salida de Ricardo Anaya, acompañado de su esposa. Y, Está saliendo y Fernando Rodríguez Doval, su Exacto, jefe de prensa su atrás. jefe de prensa ahí. Damián Cepeda, el presidente del PAN, va con Y él. va ahí atrásito, exactamente. Ahí está. Ahí está Damián Cepeda a la Muy izquierda. contentos. Esta es una de esas donde todos se declaran ganadores, ¿no? Espero que no sea el caso el 1 de julio en Régimen Mexicano. Empezó a ocurrir 4 horas antes de solo empezar el para debate. cerrar. O sea, Creo que no le alcanzó a Ricardo Anaya para convertirse en el claro segundo lugar, en el claro contendiente para la recta final. Creo que ¿Qué faltó? Pues se enganchó con Meade. Y entonces Meade le reviró y entonces ellos repitieron el guión que los tiene a ellos en un lejanísimo segundo y tercer lugar. Atrapados ahí. Bueno, no solo eso, tú eres corrupto, tú eres más corrupto, entonces ellos se quedan ahí y Andrés les dice, pues ahí síganse peleando, compañeros, perdón. Creo que el Bronco fue una revelación como conductor, hizo las mejores preguntas directas y además no dejó que se les salieran. El Bronco para el tercer debate. Realmente, esa parte es interesante. En mis notas, habla Meade, AMLO, habla Anaya, AMLO. Sí, yo también tengo lo El mismo, debate sí. lo ganó AMLO. Y lo ganó en el sentido que dice Gina, no porque lo haya ganado en sentido estricto. Creo que fue el peor de todos. El que tuvo el peor desempeño de los que estuvieron ahí presentes. Pero, ¿cuántos votos, cuántas intenciones de voto va a perder como resultado de este debate? Pocas. Quizás sí, porque sobre todo el lenguaje no verbal
se vio realmente los gestos que hacía cuando abrían las cámaras y estaban los 4 con acercamientos. Realmente uno ve y dice, ah, caray, a este le está pasando algo. Realmente. Sí, se veía por momentos, tú decías adusto, pero. Adusto, molesto, la mueca, sí. cansado. Pero si la meta era provocar el enojo y que se descompusiera, no lo lograron. No. Lo estaban logrando en la segunda etapa, porque ya lo venían en esa lógica que plantean ustedes. Venían golpe y golpe y golpe. Y él, en la primera hora del debate, lo que hizo fue dejar pasar, como si la Virgen le hablara, y realmente no cachaba las bolas, no confrontaba. Sin embargo, hubo posiciones tan repetitivas por ahí de la mitad del debate en donde él volteó a querer contestar. Lo que pasa es que contestó con el discurso para su electorado, no con el discurso para el otro componente del electorado que hubiera, hipotéticamente hablando, querido escuchar unas cosas distintas. A mí esos cuadros que decía Enrique, donde se pasaban las 5 gesticulaciones, es uno de los que más valor aportan, porque vas viendo la reacción y lo difícil que es para un candidato conservar la mueca óptima, el gesto adecuado, cuando notoriamente se está sintiendo incómodo. Y el campeón de la incomodidad en este debate, por muchos se apellida Meade. Primero una sonrisa de postura, pero después una seriedad a la que no le estamos acostumbrados quienes lo hemos visto en sus posiciones en la tecnocracia. Y luego claramente un rostro desencajado. ¿Tú dirías que es el que más se descompuso? Es el que más se fue incomodando. El rostro se le fue descomponiendo progresivamente en el discurso. Anaya tuvo sus momentos de rostros, altos y bajos, diría. Sonreía. Por momentos sonrisas de las que él sabe hacer bien, pero por momentos inadecuadas para lo que se estaba hablando. Y va un poco de la mano con las sonrisas que le noté a López Obrador, queriendo medio sonreír cuando no es precisamente su esquema natural. A ver, déjenme, vamos a eso, porque hay debate respecto a si hay ganadores o no. Les quiero presentar a Víctor Hugo Michel, que está con nosotros y que vamos a estar haciendo ahí un muy puntual seguimiento al debate en redes, porque en redes esto se ha convertido, me parece que es trending topic mundial. Víctor Hugo, buenas noches, bienvenido. Así es, Leo, buenas noches. Trending topic mundial, lo acabas de definir muy bien. Vamos a ver algunas de las cifras. Tenemos este caso. Debate INE fue visto por 225 millones de personas en todo el mundo. Me refiero al hashtag. Déjame, te interrumpo un segundo y vemos la salida de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, la salida del Palacio de Minería, acompañado de su esposa y sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Sí, los mayores. No está César Yáñez acostumbrado, pero veo ahí. Está César Yáñez. Ah, sí, es cierto. El portafolio consabido. El de las láminas. Y sí, los hijos, es correcto, ahí están. Adelante, Víctor, perdón, ahora sí. No te preocupes, les comentaba que precisamente Debate INE fue visto por 225 millones de personas en todo el mundo. Ahorita les voy a mostrar un mapa que nos va a dar una idea de cuál fue el eco que tuvo en distintas partes del planeta. Debate presidencial número 2, 32 millones de personas. Minería, 29 millones de personas. Y así lo vamos viendo. Son las tendencias que nos está mandando Metrix de cómo se fue moviendo el debate en redes sociales. Por lo pronto, ¿quién estaría ganando en el posicionamiento de hashtags? Margarita Zavala. Ahorita les digo por qué. Después viene Juntos con Anaya, México con AMLO y México con MIT. Pero en el caso de Margarita Zavala, tiene presencia de bots. Es decir, la están inflando artificialmente. 27% de bots están inflando las tendencias de Margarita Zavala. Mientras que tenemos que los otros candidatos no tienen este inflado artificial, vamos a decirlo. Lo que sí es que vemos que Andrés Manuel concitó más emociones. 12% positivas, 9% negativas, 13% positivas para MIT, 7% negativas para Andrés, para mí también. Tendencias globales, ya lo mencionabas, es tendencia en todo el mundo en Twitter. Los principales hashtags en el planeta en este momento: debate INE, debate presidencial, El Bronco, Margarita Zavala, AMLO, MIT presidente, Ricardo Anaya. Ahí lo vemos y este es lo que les va a dar una idea. Esto es un mapa de calor que nos da una idea de cómo se fue moviendo el número de tweets. En color rojo son los de MIT, verde los de Andrés Manuel López Obrador. Llegamos al momento en el que arranca el debate y vean lo que pasa. Es muy interesante cómo se prenden las redes sociales. Vean eso, en distintas partes del mundo. Ya les mostraba precisamente en Europa, lo tuvimos también en Asia, lo tuvimos también en América, por supuesto. Es decir, realmente fue un fenómeno este debate presidencial. En unos instantes les estaremos mostrando también nuestro ejercicio de fact-checking para ver
quién mintió más o quién dio más medias verdades, Leo. Bien, muy bien, Víctor Hugo, gracias. Jorge. Quería regresar a lo que comentabas hace un momento, porque si bien es cierto que el nuevo formato sí le dio frescura, le dio más agilidad, le dio más interés, también me parece que faltó un poco de flexibilidad, porque hubo momentos en los que había prácticamente la obligación de dar una respuesta clave, en el caso de los departamentos de Andrés Manuel, que sí están a su nombre, no están a su nombre, y algún otro detalle cuya respuesta no conocimos porque se cumplió el tiempo y ¡boom! Adiós el audio y no alcanzaba. Se supo más. A ver, y me parece que no estaría de más que los conductores pudieran tener un poco más de flexibilidad para manejar ese cronómetro. Sin embargo, me parece que es el formato más flexible que hemos tenido en la y historia. además, y me daría un poco de miedo lo que acabas de proponer, porque yo sí sentí que cuando hablaba López Obrador, los conductores no lo paraban. O sea, seguíamos escuchando, ¿no? Y con los demás sí lo hacían. Entonces, yo sí creo que hay personajes que de repente ¿Pero qué es nos la pesan como conductores. ¿Impone? Yo desconozco la razón. ¿Le iban a decir señor presidente o qué? Yo sí vi que seguían hablando, pero a él sí lo dejaban y a los otros sí le dijeron, no, los paraban y les decían, no, ya terminó su tiempo. Y con Andrés yo casi no lo vi, yo creo que les impuso. Que una virtud que también vimos en el formato de este primer debate presidencial fue que se pudieron introducir preguntas que fueron impulsadas desde la sociedad civil y eso me parece que hay que destacarlo. A lo largo de la semana se estuvieron difundiendo 5 preguntas de los colectivos Fiscalía que Sirva y Seguridad Sin Guerra, que era importante que estuvieran en la agenda y los moderadores lo fueron incluyendo. Lo incluyeron. Fue así que les preguntaron sobre su opinión sobre el fiscal autónomo, su opinión sobre la ley de seguridad interior, que creo que eso lo permitió el nuevo formato, si bien es perfectible, ¿no? Yo coincido con Gina en lo que dice. A ver, déjenme poner esto sobre la mesa. Por ejemplo, le podríamos poner un cronómetro a alguno de los moderadores, ¿no? Por supuesto, es justamente lo que iba a decir. A ver, ¿quién se pasó? Estás contraargumentando a tu propia causa, mi querido. Pero en la flexibilidad que le dieron a Denise Dresser, para ponerle nombre y apellido, Denise Merker, perdón, en dos momentos de la intervención que ella tuvo, la pregunta fue absolutamente eterna. Así es. Y llegó un momento en donde el propio preguntado le decía, pues ya se la contesto, ¿no? No estaba en su programa de radio esta noche. A ver, se percibe como ganador Andrés Manuel en la medida en que no mellaron su liderazgo en las encuestas y en ese sentido, porque tú decías hace un momento, su desempeño fue el más pobre en términos de debate. Obviamente fue el que no contestó muy poco, leyó mucho, repitió frases hechas, sino de las últimas semanas, de los últimos años. O décadas. Más o menos. A mí me pareció el más solvente, el más estructurado Ricardo Anaya. No es sorpresa, se esperaba que fuera así, es muy hábil, muy sagaz y ágil en los debates. Pero tampoco fue un ganador muy claro. Yo creo que, insisto, el Bronco metió la mano, este personaje que estaba desdibujado, que venía con toda la imagen negativa de estar allí cuando no debiera estar. Pero no pasa de la ocurrencia, ¿no? Es decir, se hizo presente. Va a haber gente que lo va a conocer y que hasta le puede caer bien, por ocurrente o por su propuesta absolutamente rechazable de cortarle la mano, pues ¿en qué siglo pensará que vive ese señor? Aparte el Trampas, ¿no? Perdón, el Bronco. 2, a Margarita yo creo que también tuvo un buen desempeño, le vimos como frases más concisas, es un tono de voz que no muy le conocemos, ¿no? Y creo que bien. Entonces, también hay que ver que algunos venían a posicionarse y esos dos yo creo que van a lograr algo sacarán. Cuando dices esto, quieres decir elevar desde su conocimiento y que alguien diga, yo de preferencia, me inclino por ellos. A lo mejor saldrán un poquito más arriba en las encuestas. Yo no vería por qué no. Sin embargo, a mí la duda es, ¿este debate para qué servía? Pues para buscar un segundo lugar que le pueda competir a Andrés Manuel López Obrador. Y creo que no lo sacamos del debate. No sé si del postdebate, si mañana salen en cualquier periódico, porque es válido, las 3 escrituras de los 3 departamentos que López Obrador tiene en la Ciudad de México, como si se cansó de decir el señor Meade.
Va saliendo Jaime Rodríguez El Bronco. Calderón, alias el Trampas, perdón, alias el Bronco. Con su tercera esposa, según nos... Tercera, No como sé, lo- no como me nos volvió a comprometo. comentar, No me ¿no? comprometo. ¿Qué tal, No, que- ¿qué se tal si casó no 3 es? veces, pero no Exacto, quiere decir exacto. que está casado con la Mira, tercera. mira, ya hay memes, por ahí, y Víctor Hugo nos va a enseñar en un momento, pero ya hay memes recorriendo las redes de esto de cortar la mano brutalmente. Pero a ver, Tenemos un termina. segundo. Ya ¿Hay un segundo? retador, hay un retador. Ya después del debate, yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, pero por caída del tercero. Es decir, no por fortalecimiento del segundo. ¿Qué Adiós, quiero Mid. decir con esto? Adiós, Mid. Mid, yo lo vi en franco declive a lo largo del debate desde el punto de vista de sus posturas y se repitió en sus argumentos en la segunda parte del debate. Es decir, sí salió bien articulado en la primera parte, hay que reconocer que lo vi haciendo un esfuerzo de tratar de pegar por ahí, por allá y recomponer, estructurar una línea discursiva, pero en la segunda parte me llamó poderosamente la atención el rostro descompuesto del señor. Y si hacemos eco de estas acciones post-debate, fuera del primero que salió corriendo, ya y los dejo muchachos porque yo ya acabé, que fue López Obrador, el otro que ya estaba listo para irse era Mid, ya queriendo que eso terminara. Eso es lo que me proyectó desde el punto de vista. Ahora, no porque ¿Esto te lleva a decir que es un perdedor? ¿Perdió? yo creo que fue el que no ¿Coinciden lució ustedes? y como Pues es que era su consecuencia de no oportunidad, ¿no? lucir, Yo- acaba perdiendo. Gina, ¿coincides No, con yo eso? no coincido. Yo sí coincido con Salvador en que yo veo que no hay un claro segundo lugar. O sea, no vi tan mal a Mid, sí vi mejor a Anaya, pero no me parece que dé lo suficiente para que Anaya sea ya clara o el segundo lugar que pueda contender en serio contra Andrés Manuel. Enrique. No lo veo. La visión subjetiva, yo no vi ese declive. Sí vi un candidato que no tuvo el punch, que sí iba a denunciar los departamentos, debía haber llevado una copia de las escrituras y Al debió registro haber público. exhibido. De los inmuebles. Evidentemente, eso o su equipo es muy chafa y no le proveyeron de ese documento que necesitaba para darle el golpe, el punch Mortal, a ese claro. O sea, evidencia argumento. sólida, claro. Sí. Enrique tiene razón, pero es Un momento. Yo no vi que declinara a lo largo del debate. Y sí coincido plenamente con Gina. Yo pienso que el mejor desempeño fue el de Anaya, pero no me parece que esto lo lleve en intención de voto mucho más arriba de lo que ya está. Yo creo que Anaya estuvo a punto de llegar a eso. A ese segundo. Pero hay un problema aquí. Anaya y Mid se le han pasado diciendo corruptos mutuamente y ellos son los que tienen esa marca y ninguno de los dos pudo en este debate evadir el tema de la nave industrial de que no has explicado y otra vez dijo, es que mira Denise y volvió a sacar un papelito que no dice nada a nadie. Entonces creo que está atorado por ese tema inmobiliario y no lo veo zafándose de ahí. Olivia. Es que yo vi a Mid como lo he visto en campaña todo este tiempo, o sea, como con una incapacidad de poner temas en la agenda. Me parece que pasó lo mismo en el debate. Lo intentó, pero no lo consiguió. Me pareció pues muy desafortunado que empezara y terminara diciéndonos su nombre, porque es como si él asumiera, No lo por conoce. ahí a lo mejor alguien no me conoce, yo soy José Antonio Mid. Era como si de pronto verlo diera la impresión de que estaba él haciendo un spot de campaña y no en un debate presidencial. Hablaba hacia la cámara con frases muy hechas, no sé, me pareció que era la oportunidad que tenía Mid y que la dejó ir. Y Gina, tienes toda la razón. De que hubo oportunidades de atacar a López Obrador, las tuvieron. Cuando la secuencia del avión, cuando dijo que iba a vender todos los helicópteros y todas las aeronaves mexicanas y que a Trump, que le iba a ofrecer el Ya avión se a lo Trump. ofreció. Lo había sí. ofrecido. Y ya le había ofrecido el avión a Trump. Ni lo apretaron con el asunto de la avioneta en la que llegó a su evento de campaña en Sonora. No lo apretaron con eso, es cierto. Y para mi Mid lo gran mencionó, pero sorpresa, no le tocaron el tema del aeropuerto. ¿Qué pasó con el aeropuerto? Bueno, si se dan cuenta, no aparece en todo el debate en 2 horas. Vamos hasta el Palacio de Minería. Está ahí nuestro colega, colaborador, editorialista del Financiero, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE entonces, y que estuvo ahí presente con un grupo de audiencia muy reducida, me parece, físicamente en el Palacio de Minería, escuchando de viva voz a los candidatos. Luis Carlos, tu análisis y tu valoración de lo que vimos. Adelante. Hola Leonardo, muy buenas noches. Pues a mí me pareció primero un formato muy atractivo, muy ágil. Creo que fue un formato que facilitó el intercambio de puntos de vista.
creo que sí pudimos ver dos cosas. Uno, los ataques, que son muy importantes. Dos, algunas propuestas. Y tres, la parte no verbal, que es igualmente importante. A mí me parece que fue un buen desarrollo, a mí me parece que hubo contraste. Creo que Ricardo Anaya tuvo un muy buen desenvolvimiento. Creo que Margarita Zavala fue muy emotiva en su manera de cerrar y fue muy contundente en algunos principios. Creo que el Bronco dijo algunas cosas, algunas incluso divertidas. Creo que Meade tuvo un desempeño bueno, aunque le falta la conectividad emocional. Y creo que el que en todo caso tuvo más que desear fue el candidato López Obrador. De hecho, hubo una imagen al final que fue muy llamativa. Cuando termina el debate, él es el único que se baja, se va, deja vacío su atril, y eso habla mucho. Eso habla mucho de cómo él concibe este tipo de intercambios, no le gustan y por lo tanto para él fue una tortura que trató de solventar. Físicamente en el Palacio de Minería había un grupo de invitados especiales y había equipos de campaña de los candidatos, ¿es correcto? ¿O había público en general? Sí, hubo público. Nosotros estuvimos aquí en el Palacio de Minería, hubo 100 invitados del Instituto Nacional Electoral, consejeros, exconsejeros, académicos, y hubo también representantes de partidos, y en el Museo de Economía hubo otro grupo de las campañas. En el set donde estaba el podio y los candidatos, solamente estuvieron ellos con los tres moderadores y las cámaras de televisión. Nosotros estuvimos en un salón contiguo y desde ahí fue donde vimos este debate. Reitero, me parece que mete aire fresco a la campaña, me parece que cambia el ritmo del debate, me parece que genera un muy buen intercambio de puntos de vista. Yo estoy muy satisfecho porque en México los debates han sido tradicionalmente muy aburridos y creo que el INE hizo un muy buen trabajo. ¿Hay un ganador a tu juicio, Luis Carlos? Yo creo que los opositores a López Obrador lograron posicionar el tema de la incongruencia. Yo creo que fueron muy reiterativos en decir que hay muchas cosas que no ha respondido, de evidenciar que no es claro en decir sí o no. Creo que eso fue lo que más quedó evidente. Dos, creo que el encontronazo entre Meade y Anaya fue muy bueno. Creo que si yo hubiera decir, me parece que el de que tuvo mejor desempeño es Ricardo Anaya y Margarita Zavala desde mi punto de vista. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Coinciden? Tú estás mucho en esa misma línea, ¿no? Sí, pero no le alcanza. No le alcanza. O sea, Ricardo Anaya. O sea, seguimos teniendo un gran puntero con un distante hay que ver el segundo. postdebate, hay que ver si mañana no aparecen las escrituras de esos tres departamentos. O sea, no creo que, no son tan chafas en el equipo del PRI. Bueno, no sé. Eso creo. Pero no son tan chafas en el equipo del PRI. No lo soltó así improvisadamente. No, me niego a creerlo, de verdad que no. Lo mismo pasó con Alejandra Barrales en el debate con Miquel. Habló de un departamento de Polanco y jamás, en los dos debates en los que estuvieron, jamás ha dicho cuál es. ¿Ya ves? O sea, puede ser. Tienes un punto. No hubo ese antecedente. Sí, definitivamente, este no es un debate de los que vayan a cambiar tendencias, me parece. Pero el postdebate, si se utilizan algunos elementos del debate, digamos, de las revelaciones de lo que no sabíamos, ese puede ser. Imagínense un desplegado o un video en redes sociales donde aparezcan la 3 de 3 de López Obrador con el detalle de su patrimonio y luego que sí aparezcan las escrituras públicas de los departamentos a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Creo que sería el señor golpe. El Chon Quintana convertido en estratega de campaña en este momento rápidamente. Oye, pero también tiene una lucha titánica, o sea, defender el 7 de 7 que le aplicó Anaya. Sí. Cuando le hace la pregunta muy concreta de si su jefe, le dice Ricardo Anaya, tu jefe, el presidente Enrique Peña Nieto, hizo un gobierno honesto, sí o no, o corrupto, sí o no, no recuerdo qué, evadió la respuesta. Sí. No, pero la pregunta que decía Jorge es de cómo fue la tajada del pastel, cuánto te tocó, y la fotografía ahí, César Duarte ahí con un pastel. Y tampoco contestó. No, pues ya que contestabas, man. Dijo, mira, Rosario Robles. Robles. Maestra, Yo eso sí. Yo sí esperaba creo que ahí dio un paso Meade, porque yo no esperé que mencionara nada de la corrupción del actual gobierno. Y sí mencionó la estafa maestra y nunca había mencionado Ahora, nada. Ricardo tampoco contesta cabalmente el tema del predio. Él cita un sitio en internet, dice ahí está la información del crédito hipotecario, pero tampoco lo responde
responde a detalle, ¿no es Ha cierto? sido muy hábil en esa parte. Él dice, ya está resuelto, ya la PGR y muestra, exacto. dictaminó. No, lo que dictaminó la PGR es que la grabación de la difusión de la del video. grabación de la ocasión en la que él fue a presentar la denuncia, efectivamente le dañó su imagen, pero no dictaminó absolutamente nada respecto al caso. Y él dejó hacer ver como que había sido una resolución de la PGR. Sagaz, sin duda. Sí, muy sagaz. Víctor Hugo, tenemos... miren, aquí tenemos imagen. Esta es la salida de José Antonio Meade, candidato del PRI, del Verde y del PANAL, acompañado de su esposa. Se va a acercar a los medios. Quiere hacer declaraciones. Mira, ninguno lo ha hecho. Han salido, saludan, se suben a su coche y se van. Espero que escoja una mejor taquería donde ir a cenar que la vez pasada. ¿Verdad que es mala la lechosa? Hijos, man. Se va a mover para allá. Bueno, en lo que se acomoda. Víctor Hugo, ¿cómo está el debate en redes y qué se está diciendo? ¿Cuáles son las tendencias predominantes? Bien, mencionabas precisamente que ya están surgiendo todos estos memes respecto al Bronco. Aquí están los diputados cuando gana el Bronco precisamente con un garfio. Ya están surgiendo estas cosas en redes sociales. Narrative Tech, una consultoría que está trabajando con nosotros, nos mandó cuáles son los principales memes, los que más impacto están teniendo. Por ejemplo, de cuando Anaya, cada vez que hablaba Andrés Manuel López Obrador, lo vemos buscando sus documentos. Los Simpsons lo hacen de nuevo, Andrés Manuel López Obrador dormido, el abuelo de los Simpsons. Estos son los memes más populares en este momento en el país. También lo están memeando ya. Andrés Manuel López Obrador viendo sus papeles, pero parece que está dormido. Tenemos Te voy a defender el Calderón, Margarita Zavala. Y José Antonio Meade, por lo pronto, ya subió a sus redes sociales. Ganó Meade. Ya se declaró él el ganador del debate. Ricardo Anaya está subiendo, estuvo tuiteando al mismo tiempo que estaba en el debate. Andrés Manuel, aunque nunca he coincidido con tu visión, te respetaba porque eras un opositor, ya no eres el mismo. No sé si es tu obsesión por el poder o el cansancio, pero debes explicar tus contradicciones. Parte de lo que él planteaba. Y Jaime Rodríguez, el Bronco, está haciendo su propia encuesta de qué hubo raza, cómo vieron el debate. Sean honestos, 4 veces lo que plantea el Bronco. Ya estamos a punto de tener, Leo, por cierto, nuestro ejercicio de fact-checking. Muy preliminar, les puedo decir. Meade, 3 mentiras. Andrés Manuel López Obrador, 3 mentiras. Ricardo Anaya, 3 mentiras. El Bronco, 2. Y Margarita Zavala, 1. En unos instantes les damos más detalles. Este ejercicio, y es importante explicarlo, Víctor Hugo, el equipo de investigación del financiero Bloomberg se dio a la tarea a lo largo del debate de ir registrando las afirmaciones, las acusaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con datos, con cifras, lo que presenté, lo que doné, cuando Andrés Manuel dice los no sé cuántos millones que ha entregado a las víctimas, de donde evidencia no hemos encontrado ninguna, pero él dice que ya entregó ese dinero. Y el equipo ha detectado, por lo pronto, este es el marcador, ¿no es cierto? Así es, el marcador, lo repito, José Antonio Meade, 3 mentiras, Andrés Manuel López Obrador, 3, Ricardo Anaya, 3, Jaime Rodríguez, 2 y Margarita Zavala, 1. De hecho, le voy a pedir a producción que corramos porque ya tenemos ahí algunas de las que planteó el Bronco. Ahí lo tenemos en pantalla. Cierto, las cifras de homicidios han aumentado en el país, por eso tenemos que cambiar la política de seguridad. En efecto, Secretaría Nacional de Seguridad Pública establece que han subido la cifra de homicidios. Falso. En mi gobierno no tuvimos programas asistencialistas y la pobreza bajó 20 puntos en mi administración. Sí, nos hubiera encantado. Datos falsos. Gracias, Víctor Hugo. Regresamos contigo. José Antonio Meade, a las afueras del Palacio de Minería, dirigiendo ahí un mensaje a los medios. Vamos a escuchar. No. Que vuelve a ratificar y a dejar claro que central en su estrategia es de nuevo sacar a los criminales de las cárceles para llevarlos a las calles. Y vemos un Andrés Manuel que vive de su partido, que no le gusta la confrontación, que no contesta preguntas directas. Me parece que eso de todas maneras nos deja espacio de reflexión. Ojalá haya más debates, ojalá haya más encuentros, pero más allá de eso, este primer debate abre ya un espacio en donde la elección se mueve de fondo a que podamos contrastar lo que aquí vimos. ¿Qué piensa cada uno? ¿Qué visión de país tiene? ¿Y qué estilo, qué forma y qué trayectoria de vida para presentarse frente a los mexicanos y pedir su confianza? Buenas noches, compañeros. Gracias. Parecía que iba a recibir preguntas, ¿no, Sal? Está recibiendo una pregunta. Vamos a ver si no se escucha. Nosotros lo estamos manejando siempre conforme al derecho y conforme a la ley. Vamos a ver qué de parte mío y de ella, muy buenas noches.
Ahí las palabras al término del debate de José Antonio Meade, justamente en la misma sede, en el Palacio de Minería, y recibíamos también una señal de un espacio de campaña de Margarita Zavala, a donde aparentemente se va a dirigir y va a pronunciar algún tipo de mensaje ahora. Mauricio. Sí, yo no quiero dejar de decir que Anaya me parece que ponderó de manera desafortunada sus energías, muy positivas en términos de esa habilidad para expresar ideas en pocas palabras en el podium, porque le dio un peso relevante en la primera parte a su pleito con Meade. Y ahí me parece que es un error táctico, porque si él se cree el segundo lugar y lo que en el marketing político en Estados Unidos se le conoce como el challenging candidate, o sea, el candidato que puede disputarle al primer lugar la elección, la ponderación de su energía debió de haber sido distinta, es decir, mucho más tiempo en ese ejercicio que le vimos por momentos de contraste, de exhibir contradicción del adversario primario, que sería López, y de posicionar sus planteamientos o rasgos personales. Y solo voltear al candidato del tercer lugar cuando se hace necesario contestar las alusiones directas que le iban a hacer por temas patrimoniales o por temas de gobiernos anteriores o por temas de su dirigencia de partido Pero previa. así sucedió, de hecho, ¿no? Es decir, yo sí pienso, cuando sumo los ataques, atacó mucho más a Andrés Manuel que a José Antonio Meade. Correcto, pero me parece que pero si lo midiéramos en tiempos, que valdría la pena hacer el ejercicio, la primera parte. Es más, lo comentábamos porque el auditorio debe saber que algunos de nosotros estamos viendo el debate juntos y de repente llegamos a percibir en ese salón, ya le está dando demasiado peso a este diálogo, Meade Anaya, pleito, Meade Anaya, pleito, Meade Anaya, y decíamos a qué hora, y hasta en el lenguaje corporal de AMLO hubo un momento donde él hasta el codo puso así, como diciendo, síganle muchachos, aquí yo lo sigo escuchando. A eso me refiero con que la ponderación debió de haber sido distinta. Dicho lo cual, yo creo que uno de los grandes aciertos de nuestra transmisión fue el cuadrito. El cuadrito que mostraba cómo andaba el tipo de cambio. ¿Y qué le pasó al tipo de cambio? Absolutamente nada. ¿Y eso qué nos dice? Pues que hasta el momento el debate en el proceso electoral pues no cuenta gran cosa. Hay que tomarlo con reservas porque los únicos mercados que operan a esta hora son los mercados asiáticos. Estamos muy lejos. Donde son más delgaditos. Pero tiene razón, Jorge, aún en los mercados asiáticos, cuando realmente algo está sucediendo, imaginen que López Obrador hubiera ganado arrolladoramente el debate, muy probablemente si hubiamos visto más movimientos. Quizá más presión en el tipo de cambio. Vamos con Margarita Zavala. No hablaron de TLC, no tocaba. No correspondía por el eje. Escuchamos a Margarita Zavala. De este debate, gracias a todos los que me están acompañando, a muchas mujeres, muchos hombres, a muchos jóvenes que le metimos fuerza y que hoy nos presentamos en el debate demostrando que aquí pues no hay partidos, no hay spot, no hay dinero público, pero hay convicción, hay alma, hay congruencia, hay honestidad, y eso es lo que merece nuestro país. Así es que muchísimas gracias a todo mi equipo y adelante a los medios de comunicación. Muchas gracias, Elizabeth Mavil de Televisa, por favor. Bueno, gracias. Y si me prestan una hoja y una pluma, y ya nada más, si alguien tiene. Ya tengo, gracias. Perdón, Elizabeth, muchas gracias. Bueno, preguntarle, candidato, del 1 al 10, ¿qué calificación le da el debate? ¿Qué calificación le da su participación en el debate? Hubo piso parejo y también fue cuestionada sobre el asunto de la reelección. Dijo que de ganar no sería una reelección. ¿Nos puede ahondar un poquito más en esto? Sí, yo claramente sobre el tema de la reelección, no, claro, tengo una identidad propia como todas las mujeres y todos los hombres que tenemos identidad propia y que claramente mi vida es acompañada obviamente de mi familia y de eso me siento totalmente orgullosa. Además es parte de mi vida y parte de mi experiencia singular para conocer mucho más a México. Se me hizo la pregunta de manera muy respetuosa, pero sí había que aclarar que las mujeres teníamos nuestra propia identidad. Estoy también acostumbrada, como muchas mujeres, a abrirme paso, a que me resten méritos, a que me digan
que yo dependo de alguien. Bueno, este es el Igual como mensaje mujer, de Margarita. mujeres, Está no fue el reunido caso, con no fue el caso. comunicadores y va a estar haciendo algunas afirmaciones respecto al debate. El mayor ataque o el ataque más agresivo a su juicio fue... No, también Ricardo Anaya le puso una buena zarandeada a Andrés Manuel López Con el Obrador. libro y con Poncho el Romo, libro ¿no? del Fue Aprobado, que menciona a quien hoy es su enlace con empresarios, Alfonso Romo, y menciona a un candidato en Nayarit y a los que acusa de haber hecho... Muy puntual, ¿no? El fraude más grande de la historia, ¿no? Bueno, estamos hablando de los años 90, los millennials nunca entenderán, afortunadamente, de lo que estamos hablando. Pero por otra parte, también le hizo quedar como que no contestaba, le decía, no haces puntualmente la respuesta a la que se te está preguntando. Entonces yo creo que Andrés Manuel no se va limpio, era el que más tenía que perder y ciertamente ahí Ricardo creo que mostró sus habilidades de polemista. Se lleva sus golpes sin duda. Yo insisto en el tema, si realmente hay papeles de los departamentos, lo que puede marcar el debate de lo que se puede estar hablando en 2, 3 años respecto a este debate es el tema de los departamentos, si efectivamente existe, si están documentados y si se pueden convertir en un asunto de campaña sobre la base de la inconsistencia o la falsedad de la 3 de 3 presentada por López Obrador. Creo que ese puede ser el ataque más trascendente, insisto, si se concreta, si lo hay. Yo creo que también los temas de corrupción fueron buenos momentos en el debate, ¿no? Cuando sale el tema Odebrecht, cuando sale el tema de la nave industrial que Ricardo Anaya no puede explicar, cuando sale el tema del Bronco, de las firmas irregulares y simuladas, donde él también se revuelve ahí, no encuentra cómo caer parado nuevamente. Y creo que también fue importante escuchar las posiciones en temas de seguridad, donde creo que López Obrador quedó a deber muchísimo. Cuando le vuelven a preguntar nuevamente sobre el tema de la amnistía, ¿qué quiere decir? ¿Quién se va a ver beneficiado? Le preguntaba a Denise y él otra vez no contesta, ¿no? Dice como, no, bueno, no es un perdón, pero en realidad, y luego ya empieza a enfocarse en el tema de la pobreza y la desigualdad, pero otra vez no contesta. Sí, lo evade y el Bronco lo confronta mucho, ¿no? ¿Qué va a hacer, no? Claramente le dijeron, ¿vas a perdonar a Salinas? ¿Vas a perdonar a Peña Nieto? ¿Vas a ver? Yo veo para adelante, yo no veo para atrás, yo veo para adelante. O sea, no quiso responder. La venganza no es lo mío, ¿no? La venganza muy preocupante es también su poca claridad respecto a lo que va a pasar con la independencia de la fiscalía. No queda claro que el tipo va a realmente cumplir su palabra y hacer que esta sea una figura jurídicamente independiente del gobierno. No, él quiere decir quién. Él quiere proponer. Él quiere proponer, claro. Por el tema del procedimiento va a ser ratificado por el Congreso, lo cual ya sucede ahora en muchos cargos, pero realmente propuesto por el presidente. Exactamente. Es decir, de manera, y no ese es el tema, no es de procedimiento, es el estatuto jurídico que tiene esa fiscalía y sobre lo cual no contesta absolutamente nada aunque la Víctor pregunta Hugo, fue directa. Te escuchamos ahí. Vamos a usar unas de las mentiras, algunos de los datos que fueron presentando los candidatos presidenciales. Le voy a pedir a producción que corramos primero el de Margarita Zavala. Ella hacía una afirmación, sostenía que no había dinero para los spots. Falso. Se quejó de eso, sí. Falso, porque ella renunció a los spots. No es pero que todos no tengan dinero. Vamos a ver el siguiente. También tenemos ahí a Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido, y a José Antonio Meade. Vamos a ver a José Antonio Meade. En México, 3 de cada 100 delitos quedan impunes, ¿no? Pues fue optimista. Ojalá. Fue optimista, realmente es 99.1% de acuerdo a impunidad. Era al revés, ¿no es cierto? Exacto. La Es decir, estadística era justo al inverso. Exactamente. Fue optimista, vamos a decirlo, José Antonio Meade. Ahí tenemos otro más. A Morena se le dieron 3,000 millones de pesos. Falso. De acuerdo al INE, se le han dado 922 millones de pesos. Ahí es parte de lo que tenemos. En unos instantes le estaremos presentando el de Andrés Manuel López Obrador. Unos datos finales. Andrés Manuel López Obrador, por lo pronto, en Twitter va ganando. 46% de tweets lo mencionan a él, 25% a José Antonio Meade, Anaya 11%. Pero realmente lo que ha sido interesante, lo que está dominando la noche, es esta Sharia que estaba planteando el Bronco. Acá lo vemos ya, el Bronco 2018 con su chainsaw, como le dicen, y acá también lo tenemos. Sin manos. Sin manos el Bronco. Ahí está parte de lo que está ocurriendo en redes sociales. De vuelta con ustedes. Muy bien, gracias. Gracias, Víctor Hugo. Hoy comparto los que yo considero dos observaciones interesantes, la más arrogante y la más penosa. Y en esas dos, indiscutiblemente ganó López Obrador.
la más arrogante cuando le están diciendo cosas de contraste, contradicciones y demás, y él agarra su hojita y les dice, voy en 48%, solo le faltó decir y háganle como quiera. A mí me pareció arrogante. El momento más penoso, bueno, no lo debemos de culpar por no hablar bien inglés, pero por no hacer el intento de pronunciar bien el apellido de Trump, me parece verdaderamente pero recordemos, penoso, ¿no? recordemos que esto tiene, claro, por supuesto, esto tiene una estrategia porque comunica y engancha con un enorme segmento de este país que le dice Trump a Trump, y dicen, yo como ese, claro, me identifico con ese. Yo considero más no es de nivel educativo, este es de estrategia electoral y de ganar votos. Es tu presunción. Para mí me pareció el tema penoso, porque además estaba ligado al tema del avión presidencial. Y aquí vale la pena señalar que así como no se puso la fotografía de la avioneta que utilizó en Sonora como un elemento fuerte de contraste, me parece que las exageraciones que él también hizo por momentos no las usaron sus adversarios de manera correcta. Cuando él dijo, vamos a vender toda la flota aérea del gobierno, aviones y helicópteros, bueno, la frase es como para hacerlo pomada con la flota aérea que tiene que ver con ambulancias, que tiene que ver con equipos de emergencia, que tiene que ver con equipos de seguridad, que tiene que ver con equipos militares, en fin. Y como esa hubieron varias frases en donde se podría haber utilizado un poquito más de sagacidad. Creo que los candidatos también van a aprender del formato. Por supuesto. Creo que no supieron administrar, no es culpa de ellos, es la primera vez que lo estaban viviendo. Cómo podían contestar más concretamente y reservar segundos para luego tener hasta una posibilidad de ser tú el que cierras, porque tú ahorraste más tiempo. Y entonces ya cuando los demás acababan, decirles, bueno, ahora te repaso a ti, a ti, a ti, a ti. Y darle a todos. Y darle a todos. Entonces creo que también veremos un segundo debate ya con una administración distinta del tiempo. Más aprendizaje. Yo no vi ningún momento penoso. O sea, creo que Andrés Manuel se movía con la camarógrafo no era bastante penoso. Él se mueve mucho. Hemos recibido muchos mensajes de porque el Bronco tenía un rótulo en su atril que decía su nombre, su dirección, y los otros no, porque él llegó y lo colgó y llegó y le hizo así, cosa que me parece el INE tendría que haber entrado ahí y decirle, oiga, y la bala y todo, la puso amarilla, ahí amonestación. Sí. Entonces, yo no vi ningún vale momento porque penoso. los demás penoso el Bronco con lo de las manos y penoso el Bronco diciendo, yo no tengo ahorita propuestas porque pues, apenas estoy arrancando. La bala es muy dramática. Eso sí da pena. Había un puntero administrando su ventaja y la administró. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que en todo lo que llevamos hablando no hemos discutido ni una sola propuesta? Es lo que te iba a decir, y en propuestas. Ni una sola. Y se nos va a acabar el tiempo en breve. Es que no, por eso mismo. Que nos sorprendiera. Propuestas interesantes que rescaten ustedes o que recuerden como interesantes, atractivas. Yo no veo ni una propuesta nueva, pero sí rescato dos de dos personas distintas. La de Anaya, me encanta la propuesta de eliminar el uso de efectivo para pagos de gobierno. Punto. Cualquiera que sea la naturaleza del pago, chiquito, mediano, grandote, me encantaría que ni un medio de comunicación, ni un programa social, ni un proveedor, ni una obra, ni ningún gasto que venga con dinero público pudiera ser pagado en efectivo. Eso me encanta. Ojalá tenga eco independientemente de quién sea el ganador. Y la otra que me pareció interesante es una, curiosamente, de Margarita, en el sentido de fortalecer el tema del combate a la corrupción, fortaleciendo instituciones y no actos personales. Fue la única que le dio un peso específico a esa parte institucional. Hay una de Meade que me gustó como frase más política que de propuesta de gobierno, que tiene que ver con que la transparencia no basta con declararla, sino hay que comprobarla. Claro. Esa frase me parece pegajosa. Y es real, muy real en este caso. Y que tiene mucho fondo, ¿no? Y donde, a contrario censo, ¿no? Donde veo que le faltó punch al argumento, aunque es un argumento serio, es en Meade cuando dice, oye, es que las cuentas no te salen, haciendo alusión, Salvador, de lo que decías de que aquí hay aprendizaje en la administración del tiempo, esa que se veía un momento donde él podía enfilar para exhibir la contracción, ¡pum! La cortina le cayó. Y ojalá sí haya ese aprendizaje para el siguiente debate. Gina.
Pues mira, a mí también me pareció interesante de mí lo del Código Penal Único. Yo creo que es increíble que ningún candidato hable ni de mando mixto, ni de, ¿no? O sea, no lo mencionaron. No mencionan nada de eso, o sea, es muy por encima. Esta propuesta de mí me pareció... El sistema penal acusatorio, que es nadie se metió realmente en cómo va a quedar lo del fiscal, más que como anécdota de por qué no lo han aprobado, ¿no? Pero no hablaron exactamente de cómo está esa propuesta y cómo está todo esto parado. Pero bueno, lo del Código Penal Único me pareció lo más parecido a hablar del tema y la verdad es que no vi grandes, o sea, me anonadó como Andrés Manuel verdaderamente no fue contundente en nada, pero en nada, ¿no? O sea, eso de voy a juntar a la gente para que me diga si está de acuerdo o no con la amnistía. Todo era para hacer sus asambleas, ¿no? Ya que ganara. Y la verdad no sentí que hubiera propuestas diferentes a lo que hemos escuchado hasta ahora en las campañas. Propuestas nuevas no hay. Me extrañó que Meade no explotara más lo que desde hace 2 días o 3 días se ha convertido en tema público, que es el reconocimiento del fracaso de la estrategia de seguridad, en voz del candidato y en voz del presidente. Este es un cambio muy fuerte en el discurso público del gobierno, porque no se había aceptado, pese a los datos, por lo menos de manera tan contundente, ese fracaso. Y creo que Meade pudo haber explotado más tanto propuestas como otra vez el uso de esta tribuna para hacer este reconocimiento y decir, bueno, pues los que fracasaron a lo mejor los tenemos en el partido y algunos son candidatos, pero no me toca y vamos a corregir. Esa parte donde creo que se hubiera explotado más por los temas, no lo formuló. Creo que un acierto de Margarita es que, aunque le dio 2 o 3 llegues a Anaya, no se empecinó, no hizo de este debate su revancha personal, de ahora sí ya... Sí le lanzó un par de ataques, pero digamos nada más que eso. Para que se llevara un recuerdito. Se llevara un recuerdito. Pero no lo volvió el eje de su propuesta. Creo que ella venía bien entrenada, hizo la tarea, traía puntos ahí muy específicos. Y entonces creo que puede ganar un espacio que otra vez al que debilita es Anaya, porque es un voto ahí conservador que podría hacerle mucha falta a Ricardo Anaya del Frente en lo que sigue. Ese sería un aspecto rescatable. Vimos una candidata que luego se hace bolas en 1 minuto y medio, puede perderse 6 veces. Sí, sí. Y aquí supo decir en 1 minuto y medio cosas muy concretas. Yo le vi mucho entrenamiento a Margarita. No sé si ustedes coincidan, pero su tono de voz no es el habitual. No, y además habla mucho más bajito y aquí la vimos muy enérgica, con una voz muy apoyada, hablando con mucha fuerza, inusual, mucho trabajo atrás, me parece. Posicionándose como la defensora, ¿no? Fue a lo largo de todas sus intervenciones, yo voy a defenderte de la corrupción, te voy a defender de la inseguridad. Eso fue como muy enfática en eso y me parece que también fue muy clara en lo que ella cree que tiene que ser estrategia de seguridad para este país, que es la de Felipe Calderón, si bien también luego dijo yo tengo mi propia identidad y tal. Defendió la estrategia del expresidente Calderón, su esposo, diciendo se hizo lo que se pudo en ese momento y eso es lo que se tiene que seguir haciendo porque es el Estado el que tiene que salir a combatir a la delincuencia. En ese mismo sentido, creo que fue valioso el debate. Las posiciones en materia de seguridad ya las sabíamos, pero quedaron nuevamente reiteradas y claras. Dice sí a la ley de seguridad interior, es importante porque da certeza a las Fuerzas Armadas y también a los ciudadanos. Defiende a las Fuerzas Anaya Armadas. dice que sigan las Fuerzas Armadas en la calle, aunque tiene que cambiar la estrategia, y López Obrador, aunque no aterriza y no nos dice bien qué, dice que tiene que ver con la pobreza y hay que ver lo de la amnistía, que ya veremos bien qué es, ¿no? Margarita es la única que hace mención tangencial a los mexicanos en Estados Unidos al decir los defenderé de Trump. Hace un guiño a ese enorme segmento, no sé qué tan activo en términos electorales, pero... Me sorprendió, no sé si decir gratamente, pero sí me sorprendió que no se recurriera al argumento de 6 años de López Obrador es un peligro para México. No hubo miedo, ¿no es cierto? No hubo miedo, no hubo un intento de provocar miedo a una administración de López Obrador. Por el otro lado, Ricardo me preocupa, compara los plebiscitos públicos con Hugo Chávez y dice que se quedó 15 años. 15 años. Vamos, lo planteó Anaya, le digo, sí, pero es que el asunto ese de que dentro de 2 años voten a ver si quieren que yo siga, pues eso, si no se le da un soporte jurídico, legal, pues no sirve para nada. Ahora, eso tiene que ver con la naturaleza de los temas elegidos para este primer sí, claro, debate. los ejes temáticos que sabemos. En economía y quizá... Claro.
Y quizá eso explica que no haya habido ese acento hacia los mercados, hacia obras, hacia el aeropuerto y demás. No, pero el del peligro para México creo que este era, ¿no? Pero hay un gran ausente Sí lo iban a que usar. creo que solo se mencionó con el pétalo de una alusión marginal, que es el Poder Judicial. Ninguno propuso ningún tipo de corrupción Habló del que era Poder el Judicial. por eso hablo dijo. del pétalo ahí de una mención, pero ninguno dijo, en el Poder Judicial debemos de proponer hacer A, B, C, D, No, el nadie, componente nadie. nadie. Y este era el debate para hablar también de seguridad y Estado de Y Derecho. López Obrador ahí quiere darle sí una fue. sacudida a la Corte terrible, ¿eh? Sí, la Hombre, quiere Allá hay cambiar una al ministro para- intencionalidad. Pero es que no se efectivamente. metieron de lleno realmente, si te fijas en los temas. O sea, Bueno, eso los es temas no, increíble. pero a ver, regresando a lo que decían, a López Obrador, José Antonio Meade le dijo, estás al